como mencioné, para procesar es más tiempo necesario. O sea, yo no puedo hacer eso en una semana. Si quieren bajar el app de Snap, es con GUI y ustedes pueden empezar a procesar sus propias escenas de INSAR. Mi recomendación es prueba 1, porque Snap es un poco, o sea, es user-friendly, pero es pesado. Pero lo que te permite es de una vez tener y visualizar un interferograma, que es una experiencia emocionante, en mi opinión. Entonces, eso lo recomiendo. Pero si les gusta interpretaciones más bien, eso es completamente válido. Lo que hay que hacer entonces es entender un poco qué estás viendo cuando ya tengas tu interferograma. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. Ok, aquí estamos. Okay. Yo creo que lo dejamos en unos ejemplos de comportamientos interesantes en diferentes partes del mundo de los volcanes. Y mencioné los Andes Central. Eso es un tema que a mí me emociona, pero si uno tiene estas interpretaciones ya claras, se puede aplicar a otras cosas interesantes. Lo que cambia entonces son las razones por la deformación. ¿Okay? Este interferograma lo hice cuando yo estaba haciendo mi postdoctorado. Es el volcán Uturunco que uno puede ver aquí en el B, pero es un solo interferograma. Entonces, mire lo bonito. Yo tengo entre un intervalo de 10 años. El hecho de que la superficie solo deformó, pero no hubo más cambios, es una casualidad de su ubicación, que es en los Andes Central, altura muy alta, de baja densidad de población y casi que nada de vegetación. ¿Eso qué implica? La superficie no cambia de forma aleatoria para producir ruido. ¿Sí? No, nadie está construyendo casas allí, no está como talando bosques. Entonces es coherente por 10 años. Eso es algo bastante impresionante. Y lo que uno puede ver de una vez es cuánta deformación hubo en 10 años. Y lo que salieron fue como 10 centímetros. ¿Qué pasa? Eso es lento, 1 centímetro al año, pero es persistente. Y esa cosa probablemente lleva años y años y años así. ¿Cómo puedo interpretar eso? Primero hay que entender el patrón. Entonces, si uno ve ese patrón es bonito y uno tiene la idea de que es como circular y eso, pero exactamente qué está pasando. Está levantando, está bajando, yo puedo adivinar un poco. Lo que necesito básicamente es convertirlo en un levantamiento. Si hago eso, salgo con esa figura. Esto es hecho de varias escenas de INSAR. De hecho, es un acopilado de varios. Y lo que uno ve allá es como promediado por año. Entonces, el pico ya es como 1 centímetro. Pero mire lo que está pasando alrededor. Entonces, es un poco raro, ¿no? Si yo tengo una presión, un ascenso de magma, yo debería tener una inflación y nada más. Entonces, algo que uno tiene que entender es qué está pasando debajo del suelo para producir ese patrón. ¿Okay? Lo primero para entender sobre el INSAR es que estoy viendo solamente la vista del satélite. Entonces, miramos ese ejemplo. Muy sencillo. Yo veo la superficie, se baja la superficie, tengo un cambio en la pista que me produce una diferencia en fase entre imágenes, pero solo me produce ese componente de dirección. O sea, yo no puedo ver componente X y Y. Ustedes van a ver publicaciones donde hacen esa trampa de decir, bueno, esa, y mire lo que hacen. Entonces, yo vi eso y me dio mucho chistoso. Okay. Lo voy a poner más grande. Bueno, entonces ese vector tiene un componente vertical y un componente horizontal, entonces voy a asumir que esa es la deformación. ¿Cuál es el problema? Estoy descomponiendo ese vector en 2 componentes porque, en fin, estoy asumiendo que la deformación está en esa dirección y que tiene ese componente y este componente. Pero mire lo que pasa, si yo tengo un levantamiento completamente vertical,
¿Qué es lo que va a ver el satélite? Que está aquí. ¿Sí? Nada. Dime. Aquí no ve nada. ¿No va a haber nada? Ok, miramos. La posición original era esto y subió así. Y yo tengo ahora este turupe donde no hubo turupe antes. Yo estoy midiendo eso con un satélite en tiempo 1 y en paso 2 que veo. Upsi. Ok, así. La diferencia era esto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a interpretar eso como un movimiento hacia aquí. Voy a descomponerlo en componentes que no me sirve de nada porque realmente es vertical. Entonces, realmente estoy viendo la proyección del vector real de la deformación en lo que se llama de dirección de línea de vista o line of sight, LOS. Entonces, lo que ve el satélite realmente es una proyección de un vector de deformación real en una sola dirección. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo diferenciar entre esto de un levantamiento o un movimiento puramente horizontal, porque lo que van a ver mi satélite es la proyección. Bueno, no sale igual. La proyección de esos vectores aquí, que básicamente salen iguales. Entonces, ¿es vertical o es horizontal? ¿O es una mezcla? Eso no tiene solución. Yo tengo un solo componente de movimiento medida. ¿Qué puedo hacer con eso? Yo quiero hacer un modelo, yo quiero saber dónde va esta cosa, quiero saber si está moviendo así o así, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo opciones de verlo de otra dirección? Sí, afortunadamente. Déjame ver si tengo esa. No me deja. Ok. Aquí no. Recuerde esto. Yo tengo un órbita polar con mi radar y está girando la Tierra así. Y estoy trazando una pista. Entonces, básicamente norte-sur. Y mientras va rotando la Tierra, yo voy cubriendo todo, ¿sí? Pero mira, yo tengo, bueno, yo les mostré con la pelota la última vez, ¿sí? Yo giro la pelota y a veces está subiendo el satélite por el Ecuador. Y al otro lado, cuando pasa aquí, está bajando por otro punto. Entonces, nosotros llamamos estos pases ascendentes y descendentes, ¿sí? Entonces, lo llamamos así. A veces el satélite va bajando y mirando un punto así, pero cuando llega al otro lado de la Tierra, está mirando hacia el otro lado. Entonces, yo tengo lo que se llama ascendente y descendente, la pista, ¿sí? Esa es la ascendente. Y tengo este corrimiento un poco porque no estoy, o sea, la Tierra está rotando. ¿Qué implica eso? Miramos otra vez la cosita. Si yo tengo un interferograma que me muestre deformación así aquí, digamos que es el paso descendente, yo puedo hacer una serie de interferogramas de todas las pistas ascendentes y sacar un componente adicional hacia aquí. Si yo tengo dos componentes del movimiento, no importa qué componentes hay, si son pues no en la misma dirección, porque lo que puedo hacer es mirando la proyección en esto y mirando la proyección en esto, sacar realmente el componente X y Y, porque es básicamente una transformación de coordenadas, ¿sí? Entonces, sí puedo sacar dos componentes de movimiento, pero necesito hacer dos juegos de interferogramas. Obviamente no puedo interferir dos cosas así porque las propiedades ópticas son completamente distintas, las fases no son relacionadas, pero sí puedo hacer un par de escenas descendentes y interferirlos, y un par de pasos ascendentes e interferirlos, y tener patrones de deformación, pero con una dirección así y otra con dirección así. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? Okay. Lo que quiero es que ustedes hagan ejercicio ahora, porque el inicio de la interpretación es entender esa relación entre la fase y la deformación,
y qué es la información que realmente tenemos. ¿Okay? La segunda parte, la interpretación de InSight, realmente es modelado. Entonces, antes de empezar, yo voy a mostrarles otras aplicaciones que son chéveres. Eso es un terremoto. Uno ve, déjame hacerlo más grande. ¿Recuerda estas cositas aquí que mencionamos? ¿Y por qué estaban? ¿Qué tipo de terremoto creen que puede ser ese? Tengo mi papelito así mientras. Yo tengo una compresión aquí que hace levantamiento y una tensión aquí que hace hundimiento. Entonces tengo esta cosa que es como cuadrupolor. Es una cosa rara. Pero es por esa intento de romper la corteza, pero a partes. Entonces estoy creando tensiones y compresiones en diferentes partes. Entonces lo que tengo aquí es básicamente una falla de rumbo. Esta cosa aquí, line of sight, es básicamente esa línea de vista. Entonces, si pongo el satélite aquí, está mirando hacia abajo y a este lado de mi escena. Entonces, el azimut, la dirección, es hacia aquí. Okay. Lo que tengo son dos vistas de lo mismo y mire qué tan diferentes se ven. Entonces, yo cuando miro los componentes de movimientos proyectado aquí, me da algo un poco diferente en patrón que proyectado en el otro. Entonces, ahora sí puedo desenvolver un poco qué es movimiento de levantamiento, qué es movimiento horizontal, porque un terremoto de strike slip tiene componentes fuertes en ambas direcciones. Pero teniendo solo una dirección y intento interpretar esta cosa y me puedo equivocar, porque voy a interpretarlo vertical cuando es más horizontal o algo así. ¿Entienden? Entonces la idea es tener dos componentes de movimiento para tener casi que un campo de movimiento o de desplazamiento, pero en dos direcciones, por lo menos. Movimiento en la dirección azimut es más complicada. ¿Okay? Hay un truco que uno puede hacer y les muestro un poco, es de otro tipo de procesamiento. Déjame ver no, un ejemplo. Bueno, pero imagínate que yo tengo una imagen de radar y otro de radar. Cuando yo intento corregistrar los píxeles para comparar fase, lo que estoy haciendo es básicamente buscando la mejor correlación entre imágenes por su amplitud o su brillancia, su número digital, para saber que estoy impactando realmente los mismos puntos en el piso. Es decir, si tengo un río aquí, quiero alinear con mi río aquí para que cuando haga la diferencia en fase, es realmente diferencia píxel por píxel. Porque si lo corro, ya ahora la diferencia no tiene sentido. Entonces, uy, pailas. ¿Qué hago? Yo hago una etapa que se llama corregistración para estar segura de que cada píxel corresponde en cada imagen. Y de esto es lo que hago la sustracción de fase. Pero mira lo que puedo hacer con esto. Yo corregistro eso, pero imagínate donde es un movimiento de una falla, digamos aquí. Si corregistro mis píxeles, igual hay un corrimiento en número 2 comparado con número 1, donde de pronto el offset aquí movió todos esos píxeles hacia arriba un poquito. Entonces la correlación no es perfecta, pero si asumo que la correlación correcta es entre todos esos píxeles, yo puedo buscar dentro de esta área donde se empaten más y decir, uy, se corrió este lado de la falla comparada con eso en imagen 2. Entonces hay algo que uno puede hacer que se llama offset de azimut, o sea que uno puede ver el corrimiento en esa dirección utilizando solo información de amplitud de la onda para estimar el movimiento en dirección azimut, que uno no puede hacer con interferometría porque es exactamente paralelo con el movimiento del satélite. Entonces cualquier diferencia en esta dirección no se ve porque no se mueve ni se acerca ni se aleja del satélite. Hay movimiento así, no se ve. ¿Okay? ¿Preguntas? Ok. Movimiento durante un terremoto es bastante dramático.
Pero yo puedo observar una falla por años y años y años y resulta que hay movimiento a lo largo de esa falla, pero lo interesante es que básicamente no hay movimiento en la falla, está pegada, entonces es intersísmico, no tengo nada de movimiento, pero mira, si me alargo de allá, hay movimiento relativa lejos de la falla. Eso es la acumulación de deformación entre sismos, interseismic strain accumulation. Eso es básicamente placa 1 intentando moverse con respecto a placa 2, pero eso está pegado, entonces no mueve, entonces estoy deformando. Y voy a empezar a crear un patrón de ese típico de arctangent, ¿sí? Alrededor de la falla. ¿Y qué va a pasar? Eventualmente esa deformación va a ser suficientemente grande para que haga ¡pum! Y tengo terremoto. Entonces, eso es el ciclo de intersísmica que puedo igual medir la deformación. Lo bueno es que eso me puede decir si simplemente hacer un surf por un rato, ver si está acumulando rápidamente la deformación en una zona para predecir si eso tiene peligro de terremoto en el futuro más o menos cercano. ¿Sí? Igual no vamos a poder predecir. Pero mira, hay otros tipos de actividad tectónica que uno puede ver con esa técnica y uno es rifting. Ustedes saben que hay como básicamente un dorsal empezando a formarse aquí que eventualmente va a separar un pedazo de África de otro. Ahí hay un Rift Valley, pues yo nunca he ido, me gustaría, es que me gusta estudiar esa zona que sí es muy ancho, básicamente hay gente viviendo allá, es un rift enorme, lo que pasa es que todavía es continente, entonces se estiró, yo tengo como una figura así. Okay. Lo que pasa es que si extiendo eso, yo puedo ver cómo se deforma, y es interesante porque estos modelos de estiramiento de la corteza tienen una forma, pero sí es como un deslizamiento por una falla, un graben, digamos. El patrón de deformación va a ser otro, ¿sí? Es más fácil, de cierta forma, si tengo movimiento por fallas y produzco un graben cuando lo estiro, que intentar estirar y extender la corteza de esa forma, yo voy a tener un patrón diferente. Y parece lo que está pasando aquí es que cuando hay este movimiento, se acomoda en fallas. ¿Okay? Entonces tengo digamos, un levantamiento por los lados y una bajada por aquí. Y eso se nota en el patrón de deformación y uno puede entonces intentar sacar modelos de cómo funciona la corteza cuando lo estiro. Okay. En términos de criosfera, uno puede medir velocidades de flujo de hielo. Recuerde que los glaciares fluyen por deslizamiento, pero también flujo interno, y uno puede medir eso con INSAR y ver cómo cuando hay movimiento muy rápido es normalmente porque alcance a fundir aquí y tener deslizamiento que va más rápido. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Pues si la velocidad es básicamente igual, es porque todo el glaciar está deslizando, pero si es así, es porque el flujo dentro del glaciar está dominando y pues va a ser un máximo en el centro. Eso lo puedo medir con estudios de INSAR y lo están haciendo para ver flujos de glaciares y hasta también flujos en los cascos continentales hacia los lados para ver si eso va cambiando en tiempo y eso. Okay. Esos son pues, un mapa de velocidades de hielo en la Patagonia. Ustedes pueden ver varios estudios en esa área. Yo no estoy en el área de estudio de criosfera, pero es interesante. Algo que también es interesante, que no es natural, es lo que estamos haciendo nosotros cuando hacemos cosas, inyectar agua, sacar agua y eso. Entonces, esa foto de Las Vegas es por extracción de agua. No sé si alguien aquí ha ido a Estados Unidos y particularmente la parte desértica como Las Vegas.
partes de California, Arizona. Recuerden que gran parte de los Estados Unidos está cubierto por desierto subtropical, ¿cierto? Estamos como entre como 20 y 30 grados de latitud y eso es una parte donde hay mucha sequía por toda la cosa. Pero ponen grandes ciudades con piscinas y con canchos de golf y toda la vaina. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues con agua subterránea, pero la consecuencia de eso estamos deformando la superficie. Para modelar eso, obviamente, la causa es muy diferente que la causa en una cosa tectónica como un terremoto o volcán. Entonces, para entenderlo, hay diferentes tipos de modelos. En este caso, tenemos que básicamente modelar el acuífero y las capas encima en términos de sus propiedades y también los cambios de presión en el acuífero por el bombeo de agua. ¿Sí? Entonces hay algunos estudios que lo hacen donde hay instalaciones de geotermia que utilizan mucho agua. Uno puede reemplazar esa agua en el caso de geotérmica, pero si estamos simplemente utilizando agua potable, no estamos reemplazando, ¿sí? Estamos sacando agua y queda como aplastada el acuífero. Eso tiene posibles consecuencias ambientales porque uno puede hasta arruinar tu acuífero, cambiar sus permeabilidades permanentemente y entonces deja de ser acuífero. O sea, uno tiene, es un recurso en ese sentido no tan renovable. Uno dice, bueno, saco todo el agua, pero espero la lluvia y ya, ¿cierto? No, pero ¿qué pasa que ya no es un acuífero porque perdió permeabilidad? Y pierde permeabilidad porque puede ser profundo y tener mucha presión y lo que lo mantiene es la presión de poro de agua. Entonces lo quito y... ¿okay? Entonces, la gerencia de acuíferos es otro tema. De pronto, si hay algunos de ustedes están haciendo también ingeniería ambiental, es un tema que estudian ahí para entender alteraciones en acuíferos, no solo por contaminación, pero sino ese tipo de cosas. Y es algo que se puede estudiar utilizando INSAR, ¿okay? Para los que interesa ese tema. Un estudio que hice en Alberta que yo ahora quiero repetir en Colombia es lo que mencionó nuestro visitante cuando vino, que es el efecto de inyectar cosas en la tierra. ¿Okay? En lugar de extraer, estamos inyectando vapor. Lo están haciendo en Colombia, están haciendo hydraulic fracking, ¿sí? Pero también está haciendo porque el petróleo que está en Venezuela y Colombia es parecido a lo que tenemos en Canadá, que es muy pesado. Entonces hay que fundirlo con inyección de vapor caliente. ¿Sí? Entonces lo que hacen es que en este caso no tiene que fracturar. Hay tipos de recuperación que utilizan fractura hidráulica, porque a veces lo que hacen es inyectar vapor de alta presión, eso rompe el reservorio y entonces funde en los espacios porosos el petróleo para poder bombearlo. Pero no es la única forma. Si yo tengo un gran reservorio y solo necesito calentarlo y hay suficiente permeabilidad, no necesito fracturar, simplemente lo puedo bombear cuando se funde y así tener pues que llegue el petróleo crudo a la superficie pesado, o sea, es muy pesado. Eso es básicamente bitumen, es casi que sólido, es lo que uno ve de consistencia casi de asfalto. Entonces no va a fluir nunca si no lo caliento, entonces es lo que hace. Lo que descubrí allá fue que hay una expansión térmica por la inyección de vapor por todos los pozos y de la roca alrededor, y eso crea como turupes en la superficie. ¿Sí? Eso también son como centímetros al año. Parece que esos cambios de presión debajo de la superficie por todos esos tipos de cosas produce deformaciones del orden de milímetros a centímetros casi siempre. ¿Okay? Una excepción en inyección de vapor cíclico que hacen fractura en el reservorio, eso sí es más dramático y los hundimientos y levantamientos son más dramáticos. ¿Okay? Entonces, las aplicaciones de esa misma técnica, solo aprendiendo a procesar INSAR, uno puede investigar mucho tipo de problema, siempre y cuando ese tipo de actividad produce deformación de la superficie. ¿Sí? Entonces, hagamos el ejercicio ahora. Ok, déjame cambiar lo que estamos viendo.
a veces no veo el chat. Ah, ok. Ok. Bueno, y volvimos al tema de que estoy hablando de cosas que no han podido visitar. En Colombia el ejemplo es en La Guajira, porque en La Guajira también por el desierto están sacando agua potable de los acuíferos. ¿El problema ya cuál es? ¿Ustedes saben? Es un poco distinta la situación en Las Vegas. Además que la gente no está utilizándolo para piscinas, entonces la cantidad que saca de acuífero no es tanto, pero además que estamos al lado del mar. ¿Qué pasa si estoy al lado del mar y bombeo mucha agua? ¿Qué? ¿Las puedo conectar o qué? La salada y la dulce. Sí, Ah, qué tengo barrado. exactamente, Juan Pablo, tengo incursiones marinas de agua salada y yo puedo sacar agua salada de mi pozo. Eso pasa en casi todas las regiones costales del mundo. Pasa también en Baja California, en México, que también es un desierto. Sacan mucha agua, pero están al lado del mar y allá muchas veces hay agua salada saliendo de los pozos. Y es difícil de reversar eso. Está básicamente como creando una succión del mar que ya ahora sí llena el acuífero. Para reversar eso, difícil. Uno tiene que básicamente dejarlo quieto por mucho rato hasta que como se repone el acuífero y lleva la sal al mar otra vez, pero no es fácil. Y como problema de ingeniería, no sé cómo sería. Yo no sé cómo reversar eso, la verdad. Si hay ingenieros ambientales aquí, que me digan, pero no sé. Okay. Bueno, hagamos nuestro propio desenrollo de fase, ¿listo? Eso lo hice como tarea el año pasado. Hablando de tareas, lo que pasa es que hice un error en la tarea y le doy gracias a Sergio por notar. Puse el potencia equivocada en la flujo radiante del sol y debería ser 10 a la 26 en lugar de 10 a la 11. Yo voy a mandar esa corrección a Bloquenón, pero si lo han hecho ya sin el número equivocado, pues no se preocupen, igual lo voy a calificar correcto porque fue mi error. Y la única cosa que cambia es en la respuesta numérica al fin. ¿Ok? Entonces, ¿qué buscaba? Otra cosa. Listo. ¿Qué están viendo? Ok, ojalá esto. Ok. Mire qué tenemos aquí. No sé si ustedes tienen papel gráfica. Yo siempre he hecho como esto presencial, pero la idea es sacar un perfil. Ustedes pueden ver la hoja así, ¿cierto? Empezando aquí, dibuja la fase interferométrica desde B a B', ¿ok? Pero, o sea, empieza donde hay algo que uno puede saber exactamente qué colores y sigue el patrón porque hay un poco de ruido. Y da un perfil de fase. Con distancia. Yo no puse la escala, de hecho, pues supongamos que esos son 100 kilómetros. ¿Okay? Entonces, entre B y el otro B, a 100 kilómetros, dibuje la fase interferométrica. ¿Sí? ¿Qué voy a tener? Pues si estoy mirando fase entre 0 y 2pi, mis opciones para ese perfil van de 0 a 2pi y nada más. Okay. ¿Ustedes tienen papel? ¿Quieren hacerlo? Es divertido, lo intentamos. Sí, pues intentémoslo. Sí, ok. Entonces necesitan como un cuaderno como el mío. Y no sé si Pero ustedes... Dime. así abajo sería como una depresión, quizás, me parece a mí. Sí,
Puede ser. Porque Entonces, comienza como en lo verde y va bajando la fase ok, a lo azulito clarito, lo azul oscuro, lo rosado, lo rojo. Y luego vuelve a reiniciar. ok, Entonces estaría como bajando la fase hasta el punto del medio, donde comienza a subir otra vez. ok. Entonces, gracias, Cristian. Acabas de hacer el desarrollo de fase en tu cabeza. Muy bien hecho. Eso ya es la intuición que quiero que ustedes consigan. Entonces, sí, efectivamente, ustedes lo pueden intentar, pero si yo veo desde ese triangulito que está en verde, o digamos verde azul, no es como la mitad en pi, empezamos así. Y si vamos así, vamos a seguir hacia el océano y luego azul, o sea que la fase va bajando. Y cuando llega a cero, cuando llega a rojo, ¿sí? Esto parece, no sé, a 20 kilómetros, llegó a cero. Clunk. Ok, ahora ¿qué pasa? Uy, me problema con Mac es que me abre cosas sin querer. En este punto, yo lo que estoy haciendo es iniciando el ciclo otra vez. Pues bajando, 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 llego a amarillo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde le pongo? A lo que no me gusta de Teams es que no creo que te permita compartir, ¿cierto? Hagamos eso. No hay forma de que pongamos algo aquí donde ustedes pueden dibujar o pueden dibujar en la pantalla o no sirve así. Creo que no sirve. Un fastidio, esas plataformas faltan. Ok, entonces yo lo que le voy a hacer entonces es cambiarlo por un... No, es que ustedes si no tienen eso no van a poder hacer. Bueno, lo tenemos que hacer así. Ahora, ¿qué hago? Me dicen. Ahora va el azul, ¿no? Sí, ya llegué a rojo y ahora entonces llegué aquí y sigo, pero hacia el amarillo y luego verde y luego cian y luego azul. Entonces, ¿qué hice? Yo volví a Eso empezar. sube, ¿no? Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí, sí, ya entendí, ya entendí. ¿Qué pasa cuando llego al centro? Llegué a casi cero, de hecho no lo toco. Y vuelvo, doy la vuelta hacia el azul otra vez, o sea, voy hacia aquí. ¿Okay? Cuando llegue aquí, tengo que volver. Bueno, ya subí hasta aquí y ahora tengo que volver a subir otra vez por el morado y eso. Entonces yo empiezo con cero y voy subiendo otra vez. Ok, Cristian, me dices que eso realmente es una depresión en esa curva, entonces, ¿cómo lo hago? Para que salga como algo normal. Pues es que hasta donde entiendo, eso, o sea, cuando vuelve a la fase, o sea, como pasa de 0 a 2pi, es en realidad como el mismo ángulo, entonces es como solo la continuación de las líneas, o sea, como bajar esta depresión, bajarla para conectarla con las otras dos líneas. Exactamente. ¿Sí entienden todos? Que ya lo que hice fue como una... ¡Plup! Y lo que hago es que yo hago una forciblemente estas cosas para que quede continua la función. Estoy asumiendo que la superficie de la Tierra no se vuelve una cebolla con trozos, sino que la cosa deforma. ¿Okay? Lo que han hecho ahora entonces es desarrollar la fase. Entonces mi fase, digamos, empiezo, no sé, a pi, llegué a menos 2pi y pico y volví. ¿Esta cosa se está acercando al satélite o se está alejando del satélite? Creo que se está acercando. No, se está alejando, de hecho. Tenemos que tener un voto. Yo diría que se está acercando porque, hasta donde entiendo, si disminuye la fase, eso es como equivalente a decir que está disminuyendo la distancia entre lo que medimos y el satélite, si no estoy mal. Ok. Y eso significa que se está acercando. O sea, si disminuye la distancia entre el satélite y lo que medimos, significa que se está acercando.
Okay, ¿qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con Cristian? No, No. no mentira. Me quería sonar grosero. No, porque la vez pasada vimos exactamente lo opuesto y dijiste que se estaba acercando. Por lo tanto, se está alejando en este caso. No me acuerdo qué dije otra vez, pero me No, da mucho. yo lo digo exactamente porque es casi que lo mismo que la vez pasada. Pero la vez pasada se estaba acercando porque el turupito estaba hacia arriba. Por eso, como estaba hacia arriba, no, ¿Qué? Se estaba acercando. Bueno, estamos aquí no puede ser. dibujando fase, más no el turupito físicamente, ¿cierto? ¿Cuál es el turupito que nos interesa y cómo lo vamos a convertir esa cosa de fase en el turupito real? Eso es mediante la longitud de onda, ¿no? Ok, exactamente. Entonces, ustedes, por favor, háganme un ejercicio ahora. Derívame una ecuación utilizando el lambda que convierte fase en deformación en línea de vista. Tres minuticos. Eso es fase antropométrica, es decir, la diferencia en fase en las imágenes. Yo lo que quiero es el movimiento en dirección de mirada del satélite a que corresponde ese cambio de fase en cada caso. No sé, eso sigue bajando para mí. Ok, eso está bien, pero entonces ahora quiero ver la matemática. Voy a dibujarlo digamos, la parte física, que eso es la parte de fase nomás. Si estoy mirando algo así y cambia hacia arriba o abajo, ¿qué es lo que va a medir mi satélite? En términos de diferencia de fase. Recuerden, es una convención, o sea, ustedes pueden tener ambas la razón, honestamente, dependiendo de qué vamos a concluir sobre la forma que hicimos ese interferograma. La convención realmente es que sustraemos la fecha temprana o restamos la fecha temprana desde la fecha tarde, es decir, fecha 2, la segunda imagen que tomo, resto la fase de la primera fecha. Entonces, siempre estoy restando, digamos, no sé, ponemos febrero menos enero, porque lo que quiero es el cambio en fase, donde yo sé básicamente entre hoy y mañana qué fue lo que cambió. La diferencia de fase, si tengo una imagen mañana, resto lo que tomé hoy, cuál es esa fase interferométrica, el delta phi que tengo, y eso es lo que va a medir el satélite. La razón O sea que dime, necesitamos otra imagen. ¿estamos qué? Necesitaríamos otra imagen. No, el Ok. libro no, el libro con solo... Okay. Explícame eso. Pues para hacer la resta. Ajá. Ok. Pero esa imagen ya no es la resta, no es la diferencia entre las dos, esa imagen. Sí, lo que pasa es que la imagen ya es una diferencia entre dos imágenes. Si lo pongo como esquemáticamente, lo que estoy diciendo es en fecha 1 tengo un perfil del piso, en fecha 2 tengo otro. Si diferencio la fase en imagen 2, o sea, imagen 1, no sé cómo decir cuál estoy haciendo. En inglés dice subtract from. Estoy haciendo fecha 2 menos fecha 1, mi fase. Entonces lo que voy a tener es una imagen de diferencia de fase. Por eso pongo esa delta phi.
Lo que pasa es que es muy, 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 muy fácil enredarse entre topografía y movimiento, honestamente, porque eso es algo que nuestro cerebro no... O sea, yo puedo tener una montaña, imagínate, una montaña así. Si tiene un turupe aquí, ¿qué voy a ver? Pues solamente la diferencia. Entonces, si veo la diferencia, lo que voy a ver es cómo cambia la fase entre momento 1 y momento 2, y me va a dar un turupe que no es la topografía, ¿no?, sino la diferencia entre las dos topografías. Eso por un lado. Segundo, estamos diciendo que se baja, pero mira, o sea, es la parte confusa. Si plateo esa parte, parece que hay una diferencia de fase positiva. Entonces, ¿qué hago? Y aquí una negativa. ¿Eso significa que uno está levantando y otro está bajando? ¿O qué exactamente es la interpretación aquí? Tenemos que llegar al lejos. Tenemos que llegar a... Ok. Yo, mirando esta imagen, solo mirándolo, yo voy a asumir que aquí... Oh, desapareció mi cursor, no aparece. Ok. Voy a poner mi draw. Aquí voy a asumir que no está pasando nada. Como tampoco está pasando nada aquí. Hay turupitos que pueden ser nubes, que pueden ser otra vaina, pero lo que me interesa es esta cosa en el centro, el donut. Entonces, yo voy a asumir que allá estamos lejano. Mi punto de referencia entonces está en verde. El problema es que mi ciclo de cosas está un poco raro, entonces lo que voy a decir es, mira, necesito asumir de que mi punto de referencia, recuerda que es relativo en espacio y tiempo, entonces lo que tengo que decir es, bueno, vamos a decir que esto es cambio igual 0. Entonces voy a correr un poco mi curva otra vez. Ahora sí, en cualquier parte de esta imagen, bueno, eso no es un corrimiento, sino hice una transformación rara, lo siento, pero básicamente es, en lugar de pensar aquí, estoy bajando todo por el mismo monto. Yo sustraigo una constante de pi. Ok, ahora sí tengo otra curva, pero realmente es la misma curva. Lo que pasa es que ahora fijé un punto de referencia donde digo verde 0. Ahora, ¿qué pasa? Ya que veo que todo está bajo de 0. ¿Estamos acercando o alejándonos del satélite? Le pregunto al revés. ¿Alguien más quiere opinar? ¿O ahora sí están congelados? Si hago esta curva es porque fecha 2 tiene que tener fase menor que fecha 1, porque si hago fecha 2 menos fecha 1, donde fecha 2 la pista es más larga, o sea, yo voy a hablar de fecha 2, 1 y fecha 2, voy a poner días porque mira que se confunde. Digamos que estoy ahora en enero y voy a tomar una imagen hoy y otro en un mes, ¿ok? Cuando hago mi histograma de convención es que utilizo como base mi primera imagen, tomo otro y cuando tengo ese otro, sustraigo la primera del segundo. ¿Qué significa? Si hay un aumento de fase o aumento de pista, longitud de pista, en día 2, cuando hago la sustracción, voy a tener un valor positivo. Si la fase ha disminuido, o sea que la longitud de esta pista ha disminuido entre día 1 y día 2, entonces cuando hago la sustracción, estoy sustrayendo algo más grande, entonces tengo valores negativos. Cuando disminuye la pista mañana, entonces estoy acercando la superficie al satélite. Entonces, cuando tengo fase negativa así, es porque estoy acercando al satélite, porque la pista, la longitud de pista entre mi objeto y mi satélite va disminuyendo con el tiempo. En este caso particular, entonces, en el verde no hay diferencia. Si me acerco a esta cosita,
hay una leve diferencia negativa, o sea, esta parte se acercó un poquito al satélite. Si sigo aquí, esta parte se acercó más. Y llega el momento donde veo el máximo de deformación, donde estoy aquí, básicamente la diferencia de pista es al máximo. ¿Okay? Pero sí, yo tengo una fase negativa. Eso no es, pues la razón por la cual dos personas dieron diferentes resultados es porque es posible tener exactamente la misma respuesta que ustedes si uno cambia la convención y hagan fecha 2 menos, fecha 1 menos fecha 2. Entonces, en términos de conceptos es exactamente igual. Lo que pasa es que yo voy a decidir ahora de que todas las fases que estoy midiendo son diferencias entre la fecha más adelante y la fecha más temprana. Y si lo hago así consistente, no me confundo. Pero entonces, asumiendo que tomé esa convención, entonces que tengo aquí un levantamiento. Pero recuerda que no estoy viendo exactamente el levantamiento, sino movimiento hacia el satélite, y el satélite está por aquí. ¿Sí? Entonces, solo sería levantamiento si fuera aquí y yo veo esto. Entonces, ¿qué hago con esto? Vamos a primero sacar lo que les pedí, que es ahora una gráfica de line of sight motion, donde arriba es positivo, movimiento hacia arriba es positivo, y voy a plotear eso. ¿Y cómo va a ser? Pues algo así, pero yo lo quiero en números, en ecuación. Okay. Les doy un minutico. No, porque creo que no entendí esa parte, cómo se hace eso. ¿Dime? Creo que no entendí cómo se hace eso. Ok. ¿Hay alguien que sí y que quiere como exponerlo un poco? ¿Cómo lo va bien? Eso es como lento. Dejan toda vez. Ok. ¿Quién quiere hacer una demostración? Si uno quiere hacer trampa, lo puede hacer hasta gráficamente, ¿cierto? Empecemos por ese lado. Un día voy a poder dibujar líneas rectas, no lo puedo. Aquí tuvimos, no sé, bueno, eso, vamos a poner el 0 aquí. Ok, el 0 aquí, porque va a ser como un apuesto. Entonces aquí tengo mi 0. Yo tuve una fase que bajó aquí y subió, bueno, 4pi. Lo primero que tengo que hacer es invertirlo porque lo que habíamos dicho va a ser como la misma forma, pero hacia arriba. Voy a cambiar la escala un poco. Y aquí voy a plotear. Aquí es fase. Y en el otro eje voy a plotear deformación en line of sight. Digamos, no en radianes, sino en milímetros, centímetros. Okay. O milímetros. ¿Cómo hago esa conversión? Lo primero que puedo hacer es empezar a hacerme trampas.
0 es 0, listo. Llego a una onda completa que es 2pi. Esto en términos de distancia, ¿qué es? Convierto 2pi en una longitud, ¿y qué es? Pues un lambda entero, ¿cierto? Pero yo creo que están pensando ya en la trampa de que si tengo esta posición y esta diferencia es pi en fase. ¿Qué voy a ver en mi imagen? Boop, boop. Una diferencia en esta pista de un ciclo completo, o sea, 2pi. Entonces mi imagen muestra más de lo verdad, me muestra el doble del movimiento real. Entonces si veo en mi imagen 2pi del cambio, lo que realmente bajó el suelo era solo pi. ¿Cuál es la longitud o distancia que corresponde a ese movimiento de pi en fase? Aquí mi longitud de onda. Si miro mi onda, yo tengo fase 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi. Lambda igual 2pi, pero como me toca pensar en que la distancia real es solo la mitad, 2pi corresponde a lambda sobre 2, ¿cierto? De desplazamiento. Llego a 4pi, el pico, tengo una deformación de lambda. ¿Sí? Si es banda C, entonces tengo una deformación de 6 centímetros igual lambda. Entonces eso dice que el máximo de ese volcán deformó 6 centímetros aquí. Aquí levantó 3, ¿sí? Y aquí 0. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago la ecuación que convierte algo en términos de lambda, en términos de pi y todo eso? ¿Alguien tiene la respuesta? Eso es con la frecuencia. Ok, lo pueden hacer con frecuencia también, en lugar de longitud de onda, pero luego hay que volverlo. Pero, ¿qué quiero hacer? Quiero ver cuál es esa deformación que estamos viendo aquí como función de lambda y pentafase. Yo quiero convertir fases en distancias, sabiendo qué es la longitud de esta onda. Y sabiendo ese truco de que como realmente un cambio de fase de 2pi corresponde a solo un movimiento de pi en total, porque la imagen mide la pista de 2 direcciones. ¿Hay otras variables necesarias? Que estamos básicamente convirtiendo una distancia en términos de la fase de la onda en donde estamos. ¿Sí? 0 es 0. Si voy pi
yo tengo medio lambda. Si voy 2pi, tengo lambda. Si voy 3pi, tengo 3 lambda sobre 2. 4pi, 2 lambda. Yo puedo hacerlo así, tabla de valores, y sé cuál es la función. Básicamente tengo que tener mi fase como fracción de 2pi por el lambda, porque quiero es fracción de distancia que corresponde a una fracción de phi, ¿cierto? Y termino diciendo que si 2phi igual, si 2pi igual un lambda completo, entonces lo que tengo es LOS igual lambda. Ok. Yo les voy a dejar de torturar, pero ustedes me van a... Primero va al menos porque lo hice flip. Luego va la mitad porque yo sé que cualquier line of sight es la mitad de lo que veo en la imagen. Y lo que quiero ver es la fracción de mi fase como fracción del total por el lambda. ¿Okay? Eso significa que si mi fase es 2pi, mi line of sight es menos medio lambda. Si mi fase es pi, yo tengo mitad de lambda y etcétera. ¿Okay? Entonces tengo mi fase, lo mido como fracción de toda la onda y lo multiplico por la longitud de onda y tengo básicamente la distancia que eso representa. Entonces ahora sí puedo hacer ese cálculo con mi interferograma donde ya desenrollé la fase, ya ahora sí lo convierte en una distancia de movimiento con solo esta ecuación. ¿Okay? ¿Chévere? Entonces ustedes hicieron el desarrollo de la fase más la conversión en distancia de movimiento. Ahora tenemos un reto más, que es yo solo tengo este componente que va hacia el satélite. Si quiero solucionar esto como un levantamiento o con componentes horizontales y verticales, me tocaría tomar otro interferograma de lo mismo en el mismo momento para tener otro componente de movimiento. No lo tengo. Entonces, ¿cuál es su interpretación? ¿Ustedes creen que eso es levantamiento o corrimiento hacia el satélite horizontal o si es como una combinación de ambas cosas? ¿Qué creen mirando eso? ¿Qué cosa es? ¿Qué creen? Se alejó. ¿O que se alejó de qué? O sea, que se movió. El satélite se movió hacia abajo, sí, yo sigo. Ok, sigue pensando. Mira, la única forma de saberlo es saber si ellos restaron fecha 2 de 1 o 1 de 2. Porque si lo hago de contrario, en un caso me da levantamiento y otra cosa hundimiento. Okay. Pero si sigo la convención de que la fecha más lejana empiezo y lo que resto son fechas más tempranas, una cambio de fase negativa implica que se bajó la fase y eso significa que la superficie entre día 1 y día 2 se acercó, cosa que, digamos, si se cortó en la mitad de la pista, es que el punto hizo esto y llegó aquí. Y ahora mi pista es así en lugar de lo que era hace un mes, que era así. ¿Okay? Pero si lo haces de revés y digo, yo voy a decir que en enero sustraigo la siguiente fecha, pues eso es como medir movimiento en la dirección de tiempo negativo, o sea, mirar hacia el pasado. Por eso siempre utilizan la convención de que en fecha 2 sustraigo lo que tiene antes y eso me da relativamente el movimiento que pasó durante ese mes. Entonces no podemos saber, básicamente. Si no sabemos cómo se procesaron eso, no hay forma de saber. Si asumimos que tomaron la convención normal de decir febrero menos enero, sí sabemos. ¿Okay? Entonces hay que asumir uno o el otro y la convención en la comunidad es siempre hacer fecha tarde menos fecha temprano. Y esta fase, esa fase interferométrica, entonces puede ser una disminución o un aumento y lo puedo saber.
Si asumimos ahora que se movió hacia el satélite, ¿cómo sé si se levantó o si se acercó de forma horizontal? Porque el satélite está como diagonal. Yo puedo tener el mismo vector de LOS porque se levantó o porque se movió hacia aquí. ¿Qué creen que pasa? Porque eso no es de una vez, no hay forma de saberlo solo porque sí, pero ¿qué creen mirando el patrón? ¿Cuál es más probable? Yo diría que, o sea, se puede asumir como que se levantó. Okay. Porque, o sea, está como un patrón así circular. Okay. O sea, si fuera como que se desplazó horizontalmente, lo más normal sería como ver que todo el suelo se está moviendo en una misma dirección, o por lo menos en una parte del suelo, hay como una sección plana que se mueve en una dirección y luego en otra se comprime, o algo así, no sé, pero como se ve así como muy circularmente uniforme, pues tiene como la forma de una montaña, diría yo. Ok, pues eso es, a mí me gusta mucho tu descripción, Tristan. La casualidad de tener un circulito nos dice, bueno, pero es que me parece que es que se levanta un turupe. Si tengo que armar una vaina rara de que por movimiento horizontal se armó un patrón así, yo ni siquiera sé cómo se vería en el piso, honestamente. Entonces, eso es interesante y estoy de acuerdo. Yo voy a tener una pregunta ahora muy rara y yo quiero que ustedes me digan lo siguiente. Mira, o sea, hay un patrón circular, pero ven que es no exactamente circular. Y puedo dibujarlo con cuidado. Los anillos están un poco así. Bueno, lo estoy exagerando un poco. Okay. Ups, estoy muy malísima para dibujar, pero esa es la idea. ¿Ves que es como un poco más seguía los fringes aquí que aquí? Es decir, si lo traduzco a mi perfil, sería un poco más repente aquí y con una cosa más así. Basado en eso, y asumiendo que es un levantamiento que no puedo comprobar ahora, ¿dónde queda el satélite? ¿Qué creen? ¿Por qué lado de esa imagen? ¿Arriba, abajo, al este, oeste? ¿Y por qué? Yo creería que al oeste, porque están más juntas las líneas en el lado izquierdo, pues la distancia que recorren es menos. Y como es más largo del lado derecho, pues tiene que recorrer más distancia si está en el oeste el satélite. Ok, muy bonito, Juan Pablo. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Sí, ¿Entendieron? sí, me Ok. convenció. Entonces, si lo miro con cuidado, lo que pasa es que si yo tengo un levantamiento, hagamos la proyección como tal. Yo voy a hacer un levantamiento perfectamente circular, perfectamente, bueno, yo lo voy a hacer como un turupe más grande. Ah, no puedo dejar un turupe simétrico. Yo tengo una presentación. Déjame abrirlo. Bueno, no sé si aquí yo tengo. Ok, mi turupe. Imagínate que, ok, eso es súper chévere. ¿Por qué no me deja dibujar? Dame un momento. Ahora sí. Ok. No me lo pueden ver. Yo voy a ponerlo así. Yo voy a compartir esta pantalla. Otra vez de la presentación. Porque así tengo mi turupe. Ok. Ahora sí pueden ver, ¿sí? Eso es básicamente la situación que tenemos. Tuvimos un patrón así, pero un poco espichado. Y mira el turupe que tengo. Lo que estoy haciendo es que si tengo un levantamiento aquí, no voy a utilizar negro. Eso por un lado. ¿Sí? Y mi satélite mira desde aquí. Yo tengo que proyectar este vector en mi línea de vista, ¿sí? Es horrible, pero bueno. ¿Ok? Listo.
este punto se ve que se levanta así. El vector de movimiento en el flanco, ¿qué es? Es un poco arriba, pero también es un poco al lado. Si uno hace una deformación así, hay un componente de movimiento que se levantó el pico, pero si estoy en el flanco es que se va hacia así. O sea, las flechas de movimiento realmente son un poco así, ¿cierto? Entonces, aquí si tengo una flecha así, hago la proyección. Bueno, eso es, de hecho, la proyección es exactamente el mismo vector. Entonces, yo estoy viendo el máximo casi que aquí. ¿Okay? Y aquí pues va a 0, pero si hago la proyección de este vectorcito, donde está así un poco, lo proyecto, es algo chiquito. Si miro atrás, hagamos un ejemplo aquí. Hay un punto donde va a 0. Si hago más así y hago la proyección en este vector, eso es como, o sea, la proyección es un poco así, entonces parece que este punto está retrocediendo. Entonces, cuando sumo todo lo que hay aquí, lo que voy a ver es como si esta parte se acercaba un poco y esa parte que se alarga, pero se estirado. ¿Okay? Entonces, lo que tengo es como mi interpretación de mi turupe va a ser un poco así, como espichado aquí y estirado aquí. ¿Ustedes recuerden esta cosa de que se cuestan las montañas? Si yo levanto una parte y estoy mirando con el radar aquí, estos puntos parecen que se acercaron casi por el mismo, o sea, que entre aquí y aquí, o sea, que se levantó así, mientras aquí es como se estiró un poco y hay menos deformación. Entonces, hay un espichamiento. De hecho, yo creo que Juan Pablo le dijo mejor, pero esa es la idea. Entonces, yo tengo una distorsión. Bueno, Sergio, ya me contestaste la pregunta hace mucho sobre el lambda, entonces gracias, no lo vi en el chat, lo siento, pero sí, lo tenían correcto. Ok, entonces esa es la idea. Yo lo que veo en NINSAR es una imagen distorsionada de la deformación. Si quiero modelar esto, entonces, ¿qué hago? Yo hago un modelo que produce una deformación, pero tengo que proyectar esa deformación como si fuera una mirada de satélite. Y así puedo comparar mi modelo con lo que veo, pero necesito hacer esa proyección, porque si no, lo que corresponde a la deformación real no va a ser exactamente al patrón que el satélite ve por su única línea de vista, porque lo ve distorsionada. ¿Listo? Ok. Eso es lo que hay que saber en términos de cómo se interpretan esos histogramas. Realmente hay algoritmos que hacen el desarrollo y luego uno puede hacer un código que convierte eso. Es básicamente esa ecuación que Juan Pablo ya puso en el chat. Entonces, esa es la idea. Yo puedo medir deformaciones de cualquier cosa utilizando eso. Recuerde que yo voy a confundirme con la topografía, entonces hay que crear también un modelo. Si yo tengo una montaña y eso causa un patrón de diferencia por la diferencia en órbitas, yo tengo que producir un interferograma de mi modelo digital de topografía como si fuera configurado como ese satélite y restarlo de mi imagen crudo. ¿Okay? Y eso es lo que voy a tener, es una deformación. Entonces, ustedes si están interesados en hacer esas cosas, lo pueden hacer de una vez. Baja Snap, necesitan probablemente como un mínimo de 8 GB de RAM, mejor 16. Entonces, si tienen un laptop chichipata, no va a servir bien. Lo siento. O lo pueden hacer en la universidad. No sé si te permiten instalar Snap. Si no, pues hay programas como más avanzados, pero no, o sea, uno tiene que aprender un poco. Y hay un ejercicio de sacar un interferograma, es muy chévere. Escoge una zona donde uno sabe que está pasando algo. Un terremoto reciente que aparece en la noticia, que no me acuerdo de dónde fue, que apareció uno. Donde hay desierto, ojalá, porque así no se tiene que preocupar por árboles. Recuerda el problema de decorrelación, entre más tiempo espero y más cambios en la superficie, menos la calidad va a ser de la imagen. Entonces, eso me arruina mi análisis. Entonces, yo puedo concluir con algo.
Eso no significa que no es posible hacer INSAR en Colombia. De hecho, estamos haciendo INSAR en Colombia. Lo que pasa es que las técnicas de procesamiento uno necesita hacer un poco más. Si ustedes quieren estudiar la Tatacoa o el desierto de Guajira, pueden hacer un interferograma y sale bonito. Lo que pasa es que no sé si está deformando, obviamente. Si no hay un terremoto o un volcán allá, no van a ver mucho de pronto. De pronto sí alcanzan a ver deformación en las ciudades, donde primero hay peso de cosas encima del suelo, pero también extracción de agua, eso sí lo pueden ver. De hecho, se ve en Bogotá. Pero si quieren hacer algo chévere en las montañas donde hay árboles, hay técnicas de procesamiento que aprovechan tener algunos objetos nomás y en lugar de formar un interferograma coherente, uno tiene que hacer un procesamiento píxel por píxel. Ese método se llama persistent scatterers porque depende del hecho de que hay zonas, clusters de píxeles que sí se comporten de forma consistente con el tiempo, aun si todo lo demás está descorrelacionado. Entonces, si quiero hacer eso en Amazonas, necesito que haya algo permanente que si estoy en la parte, digamos, salvaje no hay. Lo que puedo hacer y lo que han hecho en Canadá en el bosque es poner reflectores artificiales que permanecen allí, que se mueven con el suelo, pero que no cambian con el tiempo por otros motivos. ¿Okay? Entonces, sí hay técnicas, son un poco más avanzadas. Si quieren hacer INSAR en Colombia, uno puede hacer serie de tiempo con muchos interferogramas, uno puede aplicar técnicas como persistent scatterers y hacer estudios chéveres, porque mucho está pasando aquí y ha sido muy poco estudiado, honestamente. De las personas en el país que han utilizado INSAR, yo diría que en el Servicio Geológico, Héctor Mora empezó a hacer eso, consiguió imágenes y aprendió a procesarlos, pues prácticamente solo, fue como chévere. Pero es algo que hace falta en el país para estudiar, ¿sí? Pero sí, empieza a hacer su propio interferograma solo para ver cómo es. Y así pueden ver. Los volcanes son interesantes. Mira uno de Ruiz o de Galeras, porque lo que está bueno es que la parte rocosa está despejada y uno alcanza a ver fringes si hay movimiento. ¿Listo? Entonces, para los que quieren esa técnica, por favor, estúdielo. Si quieren hacer doctorados, está chévere, pero estudia Colombia o vuelve para hacer esos estudios, que es chévere. ¿Okay? Chicos, los dejo. Disfruta su descanso, por favor. Si quieren ayuda con la tarea, me escriben, pero intentárselo como ya y así dormir. Esa es mi recomendación. ¿Listo? Okay.